Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Antítesis, presentándote el capítulo Durmiendo Plácidamente, donde Fernanda Lasalle, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre cómo tener paz en medio de la tormenta. ¿Es posible estar tranquilos cuando enfrentamos problemas? ¿Y cuál es la paz que Jesús nos ofrece? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Imagínate que te fuiste al doctor por un chequeo de rutina, todo muy normal, todo muy tranquilo, y te encuentras con la noticia de que te quedan muy pocos días de vida. ¿Podrías dormir tranquilo? O imagínate que estás en el living de tu casa, prendes la tele para saber las noticias y te das cuenta que empezó una guerra en tu país. ¿Podrías seguir tu vida tranquilamente? Ahora imagínate que te fuiste de vacaciones, tomaste un tour por el mar en un barco y está muy entretenido, pero de repente el viento cambia, el mar cambia y se viene una gran tempestad que de verdad empieza a mover de una manera muy brusca y fuerte el barco. ¿Podrías seguir el paseo tranquilo, como si nada? Déjame contarte una historia. Está en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 8, desde el versículo 23. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, porque nos hundimos. Y Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Había sido un día muy movido para Jesús y sus discípulos. Después de muchas cosas, terminaron su día de trabajo y se subieron al barco, tal vez para devolverse a la casa, a descansar. Y en determinado momento del trayecto, que de verdad les era común, porque gran parte de los discípulos incluso eran pescadores, estaban acostumbrados a estar en el mar, a convivir con ese tipo de situaciones, pero de repente el viento cambia, las olas doblan de tamaño, empiezan a entrar en el barco y para mí, en lo personal, los discípulos tuvieron una reacción que encuentro que es muy común, que es sentir miedo, porque realmente debe ser muy asustador estar en el mar y sentir que realmente estás hundiendo, aunque seas pescador, aunque este sea tu escenario de trabajo. Uno conoce a su trabajo, sabe cuándo las cosas realmente se complican. Y este fue el caso de los discípulos. Pero lo que dejó a los discípulos realmente impresionados fue que mientras sentían miedo, mientras gritaban, mientras buscaban una solución, Jesús seguía dormido. Hasta suena incoherente, ¿o no? Porque ¿cómo puede ser que en una situación desesperante, una situación que realmente sientes la muerte muy de cerca, Jesús esté durmiendo? Pero lo más curioso es lo que sigue después, porque la Biblia dice que después que Jesús despertó, después de lo mucho que estaban llamando a los discípulos, suplicando por ayuda, Jesús despierta y hasta puede imaginar su cara así como ¿de verdad tienen miedo a esto? ¿De verdad esto les preocupa? En algunas versiones de la Biblia,
esa historia tiene una bajada, un titular, que dice que la tormenta se sujeta a Jesús. Sujetarse implica un cierto grado de jerarquía. En una jerarquía, tú sabes que hay alguien superior a ti. Lo más increíble es que el mar sabía que Jesús era superior a la tempestad. El viento sabía que Jesús era superior a la tempestad. En diversas otras situaciones en la Biblia, como el desierto, como el fuego en el desierto, como el agua que salió de la roca, todos estos elementos sabían que Jesús era superior a la tempestad. Sabían que ellos estaban sujetos a Jesús en esta gran tempestad, pero los discípulos no lo sabían. Y ahí está también la tranquilidad de Jesús. La tempestad no despertó a Jesús. El mover de las olas, mojando el barco, tal vez hasta su rostro mientras dormía, no despertó a Jesús, porque él sabía que con una palabra todo se podría calmar. Pero hay algo muy curioso en la historia. La voz de los discípulos despertó a Jesús. Jesús sabe que nosotros no podemos dormir mientras hay un problema. Jesús sabe que por muchas veces tratamos de llevar el control cuando en verdad no tenemos control sobre nada. A Jesús no le preocupa la tempestad. Puede ser que ni la tempestad lo despierte, pero tu voz sí lo va a despertar en la tempestad. Tal vez algunas situaciones de tu vida te dejó pensando que estuviste solo, que Jesús ni siquiera se importaba con lo que estaba pasando. Pero esta historia deja muy claro que a veces el milagro que estamos esperando no es el milagro que Dios nos tiene reservado. Cuando María, Marta perdieron a su hermano murió y Jesús llegó a la casa, ellas dijeron, si hubieses estado acá 5 minutos antes, nuestro hermano estaría vivo. Pero Jesús no tenía para ellas la cura, tenía la resurrección. A veces Jesús no va a calmar la tempestad. Su milagro no siempre va a ser tan obvio o de la manera como yo imagino. A veces el plan que tiene Jesús es simplemente acompañarme en la tempestad, es dejarme segura, es dejarme tranquila de que pase lo que pase, va a estar conmigo. El verdadero milagro que me reserva Jesús no necesariamente es sacarme de la tempestad o hacer que deje de llover. El verdadero milagro y el más difícil es hacer que yo me dé cuenta de que Él sigue conmigo. Si estoy mojándome, se está mojando Jesús. Si estoy hundiéndome, Jesús me está acompañando en esto. Me está enseñando, está gestionando todo, pero nunca jamás va a estar con los oídos tapados, con los ojos cerrados, ignorándome. Porque puede ser que la tempestad no despierte a Jesús, como me despierta a mí, como te despierta a ti. Seguramente la tempestad no va a causar miedo en Jesús, porque hasta la naturaleza reconoce su poder. Pero si hay algo que Jesús nunca será capaz de no escuchar o de ignorar, es mi voz suplicando ayuda, es mi oración sincera. Tal vez la gran tempestad que hemos enfrentado es porque no estamos entendiendo cómo actúa Jesús, de qué me está queriendo enseñar. Tal vez lo más difícil sea entender que Jesús está viviendo la tempestad junto a ti, junto a mí. No saltó del barco, no evitó subir a él. Decidió pasar por la tempestad contigo, guiarte a través de la tempestad, enseñarte y llevarte a un lugar seguro. Y con esta historia, Jesús enseña que el trayecto es más importante que el destino final. Tener fe
en el trayecto es más importante que llegar al destino final. Percibir que Jesús nos saltó del barco es más importante que llevar el barco a un lugar seguro. Como yo actúo frente a un problema, a una dificultad, mientras veo a Jesús a mi lado, es la gran enseñanza que la historia nos deja. Yo estoy segura que si mi memoria no fuera tan mala, que si mi fe no fuera tan débil, me acordaría que sirvo a un Dios que hasta el mar y el viento le tienen miedo, se sujetan a Él. Y me acordaría que muchas veces el milagro de Jesús no está en cesar la tempestad, sino en hacerme recordar que pase lo que pase, va a cruzar el mar conmigo, me va a llevar a salvo al otro lado. Y que si Jesús puede dormir, yo también lo puedo hacer. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.